Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Otra semana de marzo, pero no se preocupen, ya se va terminando este mes tan cabrón. Vamos a partir con algunas cosas que dijo el ex subsecretario Alewi en una entrevista en la prensa. Y una vez más emergió, como era de esperarse, la figura de Bachelet. En este caso, Alewi acusó a Piñera de exacerbar a Bachelet su presencia por una estrategia, dijo, política de echarle la culpa a los actuales problemas al anterior gobierno y mantener a raya nuevos liderazgos. Los actuales problemas al anterior gobierno. Bueno, yo no sé exactamente a qué problema se refería Alewi. Tratemos de examinarlos uno por uno. Posible problema 1. La economía se ha recuperado, pero menos rápidamente de lo que muchos hicieron la ilusión. Pero eso tiene que ver más con la mecánica de las ilusiones que con la dinámica de la economía. La economía, sobre todo después de 4 años de estancamiento, sería un milagro digno de aparecer en la Biblia, que se recuperara así en cuestión de meses, que se recuperara en el sentido de ir aún más rápido, de haber doblado la velocidad de crecimiento del gobierno anterior. Las cosas toman su tiempo, las contrataciones de empleados toman su tiempo, los proyectos de inversión son lentos. Entonces, si ese es un problema, en realidad es un pseudo problema. Es un problema nacido de las expectativas demasiado altas, que incluso las puede haber proyectado mientras en el proceso eleccionario el actual presidente, puede ser. Pero no es un problema en el sentido de algo que no se puede resolver, es algo que se está resolviendo, de hecho. Creo que este año vamos a ver un aumento en la velocidad de crecimiento, o por lo menos se va a mantener el crecimiento que tenemos ahora, que es el doble aproximadamente del de la señora Bachelet. Así que el problema del gobierno anterior, que era el no crecimiento, se está resolviendo, de hecho. Así que no es necesario echarle la culpa. Además, una cosa evidente que fue en ese momento que se empezó a decrecer y a estancarse la economía nacional. No es un tema de echarle la culpa como una cosa gratuita. En cuanto a que se está manteniendo siempre viva la figura de Bachelet, ya sea para criticar o para lo que sea, esto de mantener a raya nuevos liderazgos me suena casi como un chiste de Alewi, no sabía que era tan inclinado a las bromas. ¿Cuáles liderazgos? ¿Cuáles nuevos liderazgos se refiere a Alewi que estarían siendo impedidos? Ahora, ¿qué clase de liderazgos son esos, suponiendo que existan, que son capaces de ser mantenidos a raya por un fantasma? Porque eso es lo que es en este momento la señora Bachelet. No solamente ya no es presidente ni tiene ningún cargo político, sino que está fuera del país. No solo eso, sino que está en un cargo que no ha cumplido integralmente, como alta comisionada de los derechos humanos, etc. Entonces, si hay liderazgos que son tan débiles, tan insuficientes, que los detiene un fantasma, entonces no son liderazgos. Pero en cualquier lugar, en cualquier caso, yo no veo cuáles son los nuevos liderazgos que está mencionando. Elizalde, Florcita Motuda, Pamela Giles, Boric, el secretario general del Partido Comunista. ¿Cuáles son los liderazgos? El ex canciller. Por favor, infórmenme, urgente. A eso respondió el gobierno de que aquí nadie está exacerbando a la señora Bachelet, simplemente ella sola se ha exacerbado por el papel muy deficitario que ha cumplido como comisionada de los derechos humanos, en el mismo momento que el tema de Venezuela ocupa todo el espacio noticioso casi. Entonces, claro, todo el mundo esperaba que la señora Bachelet iba a aterrizar en el momento adecuado, y lo único que ha hecho después de mucha demora, además, fue enviar una comisión para estudiar si estaban dadas las condiciones
para que ella finalmente descienda a los altos cielos. No. Entonces, se habla de la señora Bachelet por el tema de Venezuela y por el cumplimiento de sus funciones. Eso es todo. Fuera de eso, si no hubiera ningún problema en Venezuela, nos habríamos olvidado hace rato de la señora Bachelet. La recordaríamos cada vez que aparece un problema derivado de su gobierno. Por supuesto, es natural. ¿A quién se puede indicar con el dedo? Sino a quien dirigió el país en ese periodo tan negativo, diría yo, en muchos sentidos. Porque las cosas positivas que pasaron durante la administración de Bachelet tienen que ver con el desarrollo de procesos completamente autónomos de la gestión del gobierno de la nueva mayoría. Procesos a los cuales ahora se han subido, por supuesto, los políticos porque son oportunistas profesionales. Pero eso sería todo. Así es que el tema Bachelet, si hay alguien que lo exacerba, que lo mantiene a flote, es básicamente la propia izquierda, porque no tienen otra figura. Justamente porque no tienen nuevo liderazgo, señora Lewy. ¿Cuáles son los nuevos liderazgos? Por favor, muéstrenos. No hay liderazgo ni nuevo ni viejo en la nueva mayoría en este momento. Hay una confusión, un enredo, una falta de agenda, de doctrina, de propósito, de programa, que los lleva, como lo hemos aquí comentado 1.000.000 de veces, a hacer de su posición un ejercicio de antipiñerismo todo el tiempo, nada más. Aquí hay una figura exacerbada en este país, y es Piñera, precisamente. Porque de Piñera, la izquierda se preocupa hasta de las palabras que usa. Así que si hay una obsesión, es con Piñera. Como antes era con Pinochet. Como antes de eso fue con Jorge Alessandro Rodríguez. Como antes de eso fue con González Videla. La izquierda necesita, como todo credo religioso político, una figura del mal, al cual, en su imaginario, colgar de un farol. El malo de la película. Tiene que existir el malo de la película. Y ahora se llama Piñera. Y hay un tema positivo, entre paréntesis, que vale la pena destacar. Normalmente las noticias positivas, fíjense ustedes que hay que buscarlas con lupa en los diarios porque no son las que aparecen. Las malas noticias son las únicas que tienen importancia para la prensa. Este año va a empezar a funcionar una planta termosolar en el desierto de Atacama. Va a ser una de las pocas del mundo. Va a producir 110 megawatts, que es harto. Eso como menos equivale a darle luz, energía eléctrica a 300.000 o algo así, hogares, para que se hagan una idea. Va a dejarse de emitir el equivalente de esos 110 megawatts si se los produjera como una planta convencional. El equivalente es 643.000 toneladas. O sea, 643 millones de kilos de dióxido de carbono que no se van a emitir porque esa cantidad de energía la va a estar produciendo esta planta. Es una planta muy especial, muy interesante. No es solamente los paneles solares que todos hemos visto, es una torre. Imagínense ustedes que este lápiz es una torre, que en la punta tiene una unidad a la cual apuntan sus reflejos cientos de espejos. Entonces, se calienta enormemente. Al calentarse enormemente, calienta una solución de sal líquida, a más de 500 grados de temperatura, y esa sal líquida, ese líquido calentado, calienta el agua de una turbina. La turbina se empieza a mover y con eso se mueve un generador de electricidad. O sea, el calor que se concentra acá se convierte en vapor a alta presión que hace funcionar la turbina, etc. Ese es el mecanismo. Es una torre súper alta. No sé cuántos metros mide, pero digamos que son más de 100, 150 metros, 200 metros. Una cosa así, por el ángulo que necesitan para que llegue este calor. Es una buena noticia. Es una noticia que está más o menos en sintonía con un libro que he estado leyendo y que les recomiendo a ustedes en un audio que hice ayer y que está disponible, espero, hoy día ya en el portal, respecto al verdadero significado del progreso. El verdadero progreso tiene que ver en una inmensa proporción en adelantos tecnológicos que se van convirtiendo en la norma de funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, el invento del fuego, pues fue
no el invento del fuego, el invento de cómo hacer fuego artificialmente fue un gran salto tecnológico. La rueda, la agricultura es un invento tecnológico. El sembrar semilla, el cultivar una planta en vez de andar recolectando lo que la naturaleza entregaba. Esos son los que han cambiado la vida de las personas y que han constituido un verdadero progreso. No los alaridos en las calles, las tesis institucionales basadas en impulsos emocionales, en devocionarios obsoletos, en conceptos mal pensados, mal digeridos. O sea, en todo lo que constituye lo que se llama el progresismo. Esto es progreso. Cosas que desarrolla la ciencia, la tecnología y que generan mejores maneras de hacer las cosas y que van beneficiando a la humanidad en su conjunto. Este es un ejemplo de progreso. Y yo no digo que no hayan medidas políticas, digamos así, que no sean capaces de generar también cambios que sean realmente un progreso. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando hace unos años atrás el gobierno de turno, de esa época no me acuerdo cuál fue, decretó que no se iba a utilizar más benzina con plomo. Fue un gran salto adelante porque significa que la atmósfera en nuestro país dejó, sobre todo en las ciudades, dejó de estar recibiendo los derivados del plomo o las formas que adapta el plomo a través de la combustión, que son destructores del sistema nervioso central. O sea, que tontifican a la gente, como parece que ocurrió demasiado tiempo. Ese es un salto hacia adelante derivado de una medida administrativa, llamémoslo así. Todas las medidas que han tenido que ver con el combate a la contaminación, aunque algunas han fallado, otras más medias, pero han sido saltos tecnológicos. O sea, el gobierno ha tomado una norma que ha obligado a aplicar una nueva tecnología en algún ámbito de la vida y eso ha sido un adelanto. Esas son las cosas que realmente generan cambios importantes y quedan, no son eliminadas por los sucesivos gobiernos. Y yo quería destacar esto porque es una buena noticia. Espero que el desierto de Atacama, que es el lugar donde más radiación solar recibe el planeta por metro cuadrado, haya más plantas basadas en la energía solar. ¿Cuánto va a alcanzar eso a sustituir la quema de carbón o de gas? No lo sé, pero cada planta que se agregue va a ir aumentando el parque de energía basada en la energía solar en forma directa o indirecta, en vez de la quema de combustibles fósiles. Es una gran noticia, diría yo. Y antes de salir adelante, les quiero recomendar, para los que pueden tener o ya tienen algún problema legal derivado de una pendencia civil, no un tema criminal, sino que cosas relacionadas, por ejemplo, con deudas, embargos, juicios de arrendamiento, herencias, que son siempre muy complicados, todo el mundo se agarran a puñaladas por las herencias, revisión de contratos, compensaciones económicas en el caso de divorcios, la tuición de los niños, pensiones de alimentos, juicios de familia en general, todo ese tipo de situaciones que no tienen que ver con crímenes, sino que con conflictos jurídicos legales entre personas, entre civiles. Cuando le llegan a ocurrir a uno no sabe qué hacer. Y empieza a llamar por teléfono a los amigos que le recomienden un abogado que uno no sabe realmente nada. O sea, uno acepta la recomendación porque para tener a alguien a quien llamar. Yo le recomiendo Salinas y Ojeda, estimados amigos. Esta es una oficina de abogados que no ven causas penales ni laborales. Ven estas causas civiles que les he dicho y lo hacen perfectamente bien porque están concentrados en eso y de hecho tienen una muy buena estadística de éxitos en esta materia. Salinas y Ojeda con honorarios flexibles y facilidades de pago. Son eficientes, se dedican, se han especializado en esto y entregan la mercancía, estimados amigos. Ustedes están viendo a mi izquierda el sitio de ellos, www.salinasyojeda.cl, y tienen un mail que es contacto@salinasyojeda.cl. Si tiene un problema o ve venir un problema, póngase ya en manos de Salinas y Ojeda. Y ya sabe lo que les voy a mencionar. Climo, la empresa chilena más innovadora en materia de climatización de lugares cerrados, ganadora de un premio por ese motivo, que entrega una tecnología como la que ustedes están viendo a mi izquierda,
capaz de darles calor en invierno, frescor en verano, filtrar el aire, que está conectada a internet, lo cual le permite a usted controlar esto de cualquier parte del planeta, no solo de su casa, y le permite a la compañía Climo controlar que su equipo esté funcionando al 100% todo el tiempo. Y la otra innovación, que usted arrienda este servicio. Esto es único en el mundo. Ellos inventaron este procedimiento. Usted paga $25.990 por equipo al mes, independientemente de si lo usa todo el día o no. Tarifa plana. El equipo, además, si usted es arrendatario, donde está ahora, de una oficina, de un departamento, una casa, y se va a otro lado, el equipo lo va a seguir sin ningún costo especial, lo va a seguir y se le va a instalar en su nuevo lugar. De manera tal que es la manera más moderna, más avanzada y más eficiente para generar el clima que usted quiera dentro de su oficina, su casa, su fábrica, su panadería, su negocio, lo que sea. Póngase en contacto ahora mismo con miclimo.com y solicite lo antes posible, para que la cosa sea rápida, la visita de la gente de Climo. miclimo.com. Y ustedes se preguntarán cómo que el señor Villegas, que ha hablado tanto de eso, no ha tocado el tema de Venezuela. Bueno, Venezuela está otra vez, después que pasó la emergencia que duró 5 días eléctrica, está otra vez en un compás de espera tan curioso de esta situación en la cual hay como 2 gobiernos paralelos, un presidente virtual que se pasea por todos lados dando conferencias, haciendo llamamientos, y un presidente fantasmal, o sea, es un gobierno fantasmal el de Guaidó. Pero no menos fantasmal el de Maduro, que hace rato ya que entregó la dirección de sus asuntos políticos y policiales y de inteligencia a los cubanos, con nombre y apellido, los cubanos. Han emergido por docenas sitios en YouTube de noticiosos montados a la rápida por alguien, por varios, para hablar de Venezuela. Se dedican específicamente a Venezuela, y todo lo que pueden hacer hasta el momento es seguir a Guaidó en esta gira fantasmal por un país que en este momento tiene 2 presidencias fantasmales. Y la novedad es que en uno de esos sitios escuché una tesis que me parece, que yo también la pensé por un rato y después la dejé de lado porque me pareció demasiado con un tufo conspirativo y por lo tanto un poco fantasiosa, pero quién sabe. Un analista dice que el apagón de 5 días ni fue producido por un atentado cibernético de Estados Unidos, ni tampoco es meramente el resultado de la incompetencia, aunque por supuesto la incompetencia y la falta de mantenimiento existe. Pero dice él que el apagón fue producido por el gobierno de adrede para, a pesar del costo que tuvo eso en términos de empeorar más su relación con el público, pero para desmovilizar el proceso de marchas, convocatorias, manifestaciones, concentraciones, que se estaba haciendo cada vez más peliagudo. La gente se tuvo que concentrar en el tema mucho más elemental y urgente de conseguir un agua, de conseguir un pedazo de pan. La gente se disgregó en la oscuridad, digamos, no hay posibilidades de que ninguna cosa funcione, mucho menos una marcha, una concentración. La gente estaba concentrada en simplemente su situación de inmediata. Y este analista recordaba que ese truco se empleó algunas veces en Cuba. Porque es cierto que logra aumentar el grado de alejamiento de la gente del gobierno. Pero a estas alturas, cuando de todas formas una gran parte de la población venezolana está contra el gobierno de Maduro, es un costo marginal extra. No agrega mucho. En cambio, el beneficio de desmontar un asunto que venía avanzando fuerte era beneficioso para Maduro. Esto es un poco como en un partido de fútbol, cuando un equipo está ahogado, lo están presionando, entonces alguien se tira al suelo, simula una lesión y enfría la leche, como dicen los comentaristas deportivos. Esa es la tesis de uno de los comentaristas que he visto en estos sitios. Y bueno, no sé, puede ser. Todo puede ser. Cuando un país o una persona o un grupo está en una situación desesperada, se toman medidas desesperadas. Grandes males, grandes remedios, dice. Hizo nuevas declaraciones, dicho sea de paso, Maduro. Dice que quiere blindar
con una reestructuración fundamental del gabinete, llevamos a eso, quiere blindar a la patria de Bolívar y de Chávez. Eso en realidad no lo dijo Maduro, sino que lo dijo a través de... bueno, en el fondo todo lo dice Maduro o sus asesores cubanos, pero lo palabreó la vicepresidenta, esta señora Delcy Rodríguez. Yo creía que la patria venezolana era de los venezolanos, no de Chávez. Pero me vengo enterando que además de un muerto Bolívar, además es de Chávez, otro cadáver. Con razón estoy hablando de este país, de esta presidencia fantasmagórica. O sea, el país pertenece a los muertos, parece, en Venezuela. Y la va a blindar, como digo, con una reestructuración del gabinete, que supongo que conoceremos quizás hoy día, mañana, probablemente de la semana. Y ahí veremos de qué trata esa reestructuración, porque según como sea, nos va a decir más o menos en qué situación, en qué pie Maduro cree que se encuentra. Por ejemplo, podría llenar el gabinete de puros militares. Una medida desesperada, meter más militares ya en forma abierta en el gabinete. Ya los militares están presentes y están actuando, de hecho, en gran parte del aparato estatal. Pero una cosa es lo que los hechos y otra cosa es el simbolismo. O quizás podemos imaginar posibilidades. Pone gente que pudiera crear un puente de entendimiento con Guaidó, pongamos por ejemplo. No está claro. Y en relación a Venezuela, en estos días va a haber una reunión entre Pompeo, el secretario de Estado en Estados Unidos, y un personaje de similar autoridad y nivel de Rusia, van a conversar sobre Venezuela. O sea, van a discutir entre ellos qué hacemos con Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Por el momento, si descartamos cualquier hecho nuevo, desde luego si descartamos cosas que las veo muy difícil, una intervención militar, yo diría imposible. No veo por dónde, desde el punto de vista de Guaidó, podría venirse abajo el gobierno Maduro. Guaidó puede convocar todas las manifestaciones del mundo, pero las manifestaciones por sí solas no votan gobierno. Y antes de continuar, una pequeña pausa para contarles varias cosas. Primero, entrena inglés. La única manera de realmente aprender inglés, amigos, es con Entrena Inglés, por dos razones. Porque los profesores son profesores para enseñar inglés, con pasantías en el extranjero para enseñar inglés. Y segundo, porque no puede haber una enseñanza más personalizada que la que ofrece Entrena Inglés. Los profesores, fíjese usted, van a su casa o van a su lugar de trabajo. Así se entregan las clases. No tiene usted que ir a una sala con otros alumnos, en un local, en algún lugar. No. Van y por lo tanto la clase es uno a uno, face to face. Entonces, obviamente que el aprendizaje funciona, la enseñanza y el aprendizaje funcionan mucho mejor de esa manera y se garantiza el aprendizaje de inglés. Entre al sitio entrenainglés.cl y entérese de más detalles. Les quiero recordar también, a propósito de empresas, a Controller, formada por expertos contadores auditores que trabajaron como 20 años en empresas internacionales de gran calibre y empresas nacionales de gran calibre, formaron su propia empresa que es Controller y ahora entregan su servicio a todos ustedes, ya sea emprendedores que recién están partiendo o empresas de gran calibre, de gran tamaño. Para todos hay un plan especial. Ellos ocupan un software único de nivel internacional adaptado a la situación de Chile, hacen una evaluación general gratuita al iniciar su relación con ustedes de los procesos administrativos para optimizar su gestión, cosa que han logrado en muchas oportunidades. Y es una atención personalizada como una boutique. Los planes especiales para emprendedores parten con 3 UF mensuales. Todos los temas de contabilidad, auditoría, pago de impuestos, en fin, los movimientos administrativos de dinero dentro de la empresa, la gestión, todas esas cosas se hace cargo Controller y le saca a usted un enorme peso de encima. Siempre en una empresa, especialmente las que están empezando y no tienen por lo menos el consuelo de la rutina, aunque sea una rutina mediocre, pero que funciona a los tropezones. Pero los que están empezando especialmente tienen problemas serios con el tema administrativo. Cómo se pagan los impuestos, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace esto, cómo se hace lo demás allá. Póngase en manos de Controller, estimados amigos. El sitio web ustedes lo están viendo a mi izquierda, controllerspa.cl.
y hay unos teléfonos también, les aseguro que no se van a arrepentir. Y si de joyas se trata, si está pensando en comprarse unas joyas, qué sé yo, renovar sus pulseras de charm, comprarse unas argollas nuevas, matrimoniales, para renovar su compromiso con su señora, con su esposo, o anillos de compromiso, en fin, toda la variedad de joyas las va a encontrar en la más grande tienda online para joyas de Chile, que es baumex.com. Pero aparte de ser la más grande, es la mejor, porque las joyas no solo están hechas con metales preciosos, lo cual es obvio, sino que tienen diseños que usted no va a encontrar en ninguna otra parte. Estoy pensando especialmente en la línea Bohème, que vienen del sur de España, hechas por orfebres que han recogido y han preservado las tradiciones de diseño de las culturas que se desarrollaron en esa zona de España. Pero hay otras líneas también. Está la línea Moonlight de plata esterlina y piedra luna. Hay una gran variedad de cosas muy bonitas. Y además, ojo con esto, 30% de descuento, estimados amigos. 30% de descuento. No lo va a encontrar en ninguna parte ese descuento. En joyería, jamás. Baumex.com es la tienda online más grande de Chile. Si acaso no es la única. Por eso que es la más grande. Baumex.com. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo va a reestructurar el gabinete este hombre? A lo mejor también ocurre que la reestructuración no significa nada, es meramente como cuando uno está molesto, con fiebre, enfermo en cama y se da vuelta en la almohada buscando una parte más fresca, pero eso no cambia el problema básico, es una especie de intento de huida del problema. Reestructurar el gabinete, lo hemos visto en Chile y en todas partes más o menos pasa lo mismo, solo que la crisis en Venezuela es 1000 veces más grande. Pero eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Decía yo que por el lado de Guaidó no veo cómo, por muchas palabras cada vez más incendiarias que use, como su llamado ya repetido de apoyo internacional para bloquear el envío de petróleo a Cuba. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a bloquear? ¿Qué país, incluyendo Estados Unidos, va a meterse en un problema mayúsculo como significa una acción de guerra, como es bloquear los barcos petroleros de un país que, por mucho que a uno le disguste el régimen, es un país que tiene derecho a exportar su petróleo donde se le dé la gana? Por supuesto que para Guaidó el gobierno de Maduro es ilegítimo, y puede que lo sea absolutamente. Yo estoy con él en que las elecciones que llevaron al poder de nuevo Maduro fueron completamente arregladas, eso no, a nadie le cabe ni una duda, pero aún así, aunque sea de facto, es el gobierno de ese país. Entonces, es complicado pedirle a otro país que intervenga. Es complicado para el que lo pide estar en la situación que pide de alguien que está pidiendo una intervención extranjera para llegar él al poder. Es una situación muy difícil. Ustedes dirán, bueno, la gente misma se va a terminar por amotinar, porque ya esto de vivir bajo la amenaza de los cortes de luz, que no hay agua, que no hay nada en los supermercados, que la inflación se acerca al 10 millones %, es un asunto insufrible. Efectivamente, es insufrible. Pero también eran insufribles, y mucho más insufribles, los campos de concentración alemanes, a nazis. Y no por eso los internados en esos campos se podían rebelar. Porque finalmente lo que se impone es el peso militar. La capacidad de un grupo de aplicarle fuerza letal a otro. Y por lo tanto, lo que ocurre en estas situaciones, como ocurrió en los campos de concentración, hay estudios sociológicos sobre eso, algunos de ellos hechos después de la guerra por algunos internados, que eran académicos, que eran, qué sé yo, sociólogos, lo que fuera, gente de las universidades, y que analizaron lo que sucedía, cómo funcionaba, cómo la gente se adaptaba a las peores circunstancias. Hay una famosa película, no recuerdo el nombre, que trata el caso de un campo de concentración de prisioneros, más bien japonés, y cómo en medio de la brutalidad de ese campo de prisioneros, donde de vez en cuando algún oficial le cortaban la cabeza por algún motivo y casi no tenían alimento, comían gusanos. Aún dentro de ese mundo infernal, cómo se genera un acomodamiento, incluso empiezan a aparecer tipos que hacían negocios, lograban contactarse con uno de los japoneses que era guardia, y montaban una cadena de negocios entre el campo prisionero y el exterior.
La gente se acostumbra, se adapta y busca acomodarse a todo si no puede hacer otra cosa. Y los venezolanos están en esas, se están tratando de acomodar. No tienen agua y ya se acomodan a ir a buscar un bidón en alguna parte. No tienen alimentos, se acomodan a ir a entregar sus joyas, sus relojes, sus cosas a alguien que viene del campo con un par de huevos. Y así. O sea, las capacidades de la radio de la gente también tienen un techo. Entonces, ¿por dónde? Se pregunta uno una vez más. Y es la pregunta que se está haciendo Guaidó, es la pregunta que se están haciendo los venezolanos, es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Por dónde salta la liebre? ¿Qué evento extra tendría que ocurrir para que se juntaran varias cosas? Un estallido popular espontáneo, más un grupo de soldados del ejército que se amotina, más anunció Guaidó unos comandos. O sea, ¿a qué se refiere con eso de los comandos? No creerá que va a formar una especie de grupos paramilitares. Yo no sé qué tenía en mente. Habló de formar unos comandos para luchar contra la tiranía. Su lenguaje es cada vez más incendiario, pero cada vez quema menos, lamentablemente. Esos son los hechos. Y ¿qué más les puedo decir, estimados amigos, respecto a Venezuela? Nada, por el momento está esta cosa en compás de espera porque, como les decía, no se ve por dónde. ¿Qué nuevo evento pueda ser la chispa que haga explotar eso? Y la tesis del corte de electricidad hecha por el propio gobierno para generar un problema distinto al problema político, generar un problema de subsistencia en su grado más elemental y básico, no me parece tan tirada de las mechas. Puede ser una de esas medidas desesperadas que se toman en momentos desesperados. Y efectivamente, desactivó por un rato, por esos días, la situación. Incluso hay algo terrible, y es una mecánica psicológica que se ve incluso con los torturados, ¿no? El torturador deja de infligirte dolor y por un momento te deja en paz y tú casi sientes agradecimiento por el torturador. Y quizás algo en el pueblo venezolano debe haber sentido un ligero grado de agradecimiento, de acomodamiento, de alivio, porque finalmente ese mismo gobierno que les cortó la luz se las repuso, aunque sea por un tiempo. Entonces, esas tácticas brutales, psicológicas, no son desechables así, como un resultado de la imaginación fantasiosa de un analista. Me parece interesante como para darles una vuelta. Los expertos en guerra psicológica que puedan estar escuchando este video, que pertenezcan a alguna repartición militar, pueden mandarme sus análisis, sus comentarios en forma anónima, por supuesto, si quieren. Yo nunca leo nombres de nadie, porque me parece que es capaz que se haya llegado a ese nivel en Venezuela. Y un agradecimiento a la gente que se ha sumado todo este tiempo a Patreon, y a los que se han sumado a otras formas de apoyo. Mi agradecimiento es infinito. Y muy pronto, porque ya me están preguntando por mail, les voy a dar los detalles de cómo obtener, a los interesados por supuesto, mi nuevo libro, que ya está terminado, que ya lo entregué, y les puedo dar el nombre, se llama Grandes Invitados. Ya les voy a contar en qué consiste eso de Grandes Invitados. Muchas gracias y hasta mañana.